Hermanos, muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es una gran alegría y una felicidad saludarlos. Hoy quisiera estudiar un tema muy importante para nuestro tiempo. Como adventistas del séptimo día necesitamos entender en qué día y en qué hora de la profecía estamos. Vamos a orar antes de comenzar a estudiar el santo libro de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, que al abrir tu santa y bendita palabra, que ella ilumine nuestra mente, que tu Santo Espíritu nos revele la verdad. Queremos conocerte, Padre, conocer a Jesús, y que la revelación que envías por tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para adorarte verdaderamente en espíritu y en verdad, y para que nosotros hagamos tu voluntad por medio del poder de tu maravilloso Espíritu. Ayúdanos a adorarte, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a seguir a Jesús y llénanos de tu Santo Espíritu. Que tu palabra sea la que nos hable, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy va a estar situado en Apocalipsis capítulo 13. Y voy a ir leyendo y voy a ir haciendo los comentarios que el Espíritu de Dios me vaya inspirando. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. En estos 3 versículos hay una cantidad de años grande que está compactada maravillosamente por medio de la Escritura, porque solo la palabra de Dios podría resumir tantos siglos en 3 versículos. El apóstol Juan había estado predicando a Jesucristo y crucificado, y según la historia, el emperador Domiciano lo exilió a la isla de Patmos. Pensaban los enemigos de Dios y los enemigos del Señor que silenciarían la voz de uno de sus hijos que daba testimonio de lo que vio y oyó directamente de Jesucristo. Pero ahí en Patmos, Jesús llegó y se le reveló las cosas que acontecerían a la iglesia después de que Juan muriera. Juan veía cómo la profecía se desarrollaría y cómo un poder que ya se había levantado anterior a él y que estaba vigente en el tiempo de él y que le estaba afectando porque lo había exiliado a Patmos, ahora seguiría afectando a la iglesia hasta el regreso de Cristo en gloria y majestad. Entonces él dice algo semejante a lo que decía Daniel: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos por la profecía, por símbolos proféticos, que el mar simboliza muchedumbres, naciones, gente. Y que cuando en el libro de Daniel dice que los vientos agitaban el mar y que vio surgir a 4 bestias, sabemos que son las luchas, las guerras, las pasiones humanas que provocan el nacimiento de un poder
cuando se une el poder civil y el poder religioso, se forma una bestia. Entonces, aquí Juan dice que vio salir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas y 10 cuernos se les ha interpretado. Algunos le han dado una interpretación y otros otra. Pero en la interpretación adventista, o que la iglesia adventista tiene tradicionalmente, se entiende lo siguiente: que las 7 cabezas representan al imperio de Babilonia, Medo-Persia, y Grecia, que representa 4 cabezas, que son los 4 imperios en que se dividió el imperio griego, que fue las ramificaciones de los 4 generales griegos de Alejandro Magno, que fueron, si no mal recuerdo, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo, y hay otro que ahorita se me va el nombre, pero el imperio griego se ramificó en 4 generales. Esos 4 generales representan 4 cabezas. El imperio que dominaba Alejandro Magno se dividió en 4 imperios más pequeños, que hubo luchas entre ellos, hubo guerras, pero terminaron siendo protagonistas 2 imperios: el imperio de Seleuco, el imperio seleucida en el norte, y el imperio del sur, el imperio tolemaico acá en Egipto. Alejandro Magno no tuvo nada más 4 generales, él tuvo alrededor de 200 generales. Y uno de los generales más emblemáticos y representativos fue el general Antígono. Pero luego Antígono fue absorbido por uno de esos generales: Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. El nombre que se me olvidaba era el de Casandro. Entonces, tenemos a Babilonia, a Medo-Persia, a Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Tenemos ahí 6 cabezas. Y luego la 7ª cabeza tenemos al imperio romano, que le heredaría su trono al papado. Esa es la interpretación adventista tradicional que se ha tenido. Algunos han dicho que esas 7 cabezas se refiere a que Roma tenía 7 divisiones en su gobierno. O sea, algunos intérpretes adventistas, muy pocos, han dicho que las 7 cabezas no representan esos 7 imperios de Babilonia, Medo-Persia, Casandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Roma y el papado, que serían las 7 cabezas. Ellos han dicho que representa las divisiones de poder que el imperio romano tenía, que algunos tenían cónsules, prétores, cuéstores, ediles, alcaldes, césares y otras divisiones que el imperio romano tenía para su administración. Pero esa es una interpretación un poco más difícil de que sea así, porque solo representaría al imperio romano. Y las 7 cabezas de esta bestia habla desde Nimrod, dice Miramis, hasta el tiempo en que Roma sufrió la herida mortal, porque aquí habla también de que recupera su poder, y ahorita vamos a ver en el comentario a qué se refiere. Entonces la interpretación más apegada es esa, de que las 7 cabezas representan a Babilonia, Medo-Persia,
Grecia con 4 cabezas, Casandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo, la séptima cabeza Roma, el Imperio Romano, que le cede su trono al papado, que vienen siendo uno solo. Entonces, pero luego dice, y que tenía 10 cuernos. Bueno, en la iglesia adventista se ha interpretado esos 10 cuernos. Uriah Smith tenía una interpretación de esos 10 cuernos que era así. Decía Uriah Smith que los 10 cuernos eran: 1, los alamanes; 2, los ostrogodos; 3, los visigodos; 4, los francos; 5, los vándalos; 6, los suevos; 7, los borgoñones; 8, los érulos; 9, los anglosajones; y 10, los lombardos. Eso era la interpretación que la iglesia millerita le heredó a Uriah Smith. Pero habría otro intérprete llamado A.T. Jones. Y A.T. Jones tenía un pequeño conflicto con Uriah Smith por una de las tribus. Algo que ahorita, en este momento, en nuestro tiempo, no se toma tanto en cuenta. El hecho de que una tribu sea o no sea, eso es algo que no es cuestión de salvación. Pero Uriah Smith, el viejo guardián, como editor de la Review and Herald, sostenía la interpretación tradicional adventista que incluía a los hunos como uno de las tribus. En cambio, Smith defendía la tradición profética Uriah Smith defendía la interpretación profética de los milleritas. Y A.T. Jones identificaba a una de esas 10 tribus de manera diferente a como la identificaba A.T. Jones. Y entonces eso era un conflicto que se dio entre Uriah Smith y A.T. Jones. Uriah Smith tenía muchos años de servicio en la iglesia y A.T. Jones apenas comenzaba. Pues A.T. Jones era joven, se había apenas bautizado, pero sí ya llevaba unos años de servicio y se acercaba a la conferencia de Minneapolis de 1888. Y entonces, antes de esa conferencia de Minneapolis de 1888, surgió un tema controversial entre Uriah Smith y A.T. Jones. Jones o A.T. Jones era un ávido estudioso de la historia, especialmente lo que se aplicaba en la profecía bíblica. Había descubierto que los alamanes fueron la tribu que se convirtió en Alemania, y no los hunos. Eran uno de los 10 cuernos, tribus o naciones, descritos proféticamente en Daniel 7. Smith se opuso firmemente a esta nueva visión, basándose en la posición tradicional de los milleritas para sostener la posición de él, o sea, la de Smith. O sea, Smith decía que las 10 tribus, una de ellas eran los hunos, y A.T. Jones estaba de acuerdo en 9 tribus, pero había una donde no. Él decía que no eran los hunos, sino eran los alamanes, y ahí estaban ellos discutiendo ese punto, algo que en vez de beneficiar, perjudicaba. Entonces ya tenemos las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y dice que sobre sus cuernos tenían 10 diademas, porque estas tribus bárbaras tenían reyes. El versículo 2 dice que la bestia que viera semejante a un leopardo, su pie es como de oso y su boca como de león. Este versículo confirma de que esa bestia no es una bestia de un periodo, sino que al decir que tiene su forma semejante a un leopardo, se refiere al imperio griego. Su pie como de oso se refiere al imperio medo-persa. Y su boca como boca de león se refiere al imperio babilónico. Y esta bestia que el apóstol Juan está viendo es el imperio romano, que heredó la cultura de Babilonia, la cultura de Medo-Persia y la cultura de Grecia. Roma asimiló las formas de guerrear, las formas de lucha que tenía Babilonia, que tenía Medo-Persia, que tenía Grecia.
No solo heredó su forma de guerra, sus tácticas de guerra, pues podemos recordar que, que el reino griego tenía una forma de lucha que era conocida como una forma especial de guerrear que le había dado muchos resultados. Y Roma tenía una forma de guerrear que le llamaban la tripleta, donde 3 líneas de guerreros se plantaban y había 2 líneas atrás. Cuando los de enfrente se cansaban, entraban los de atrás, y luego los que estaban en tercera fila entraban en segunda, y los de la primera pasaban hasta atrás a descansar. En cambio, los otros ejércitos se cansaban y a veces entre ellos mismos se apuñaleaban. No había orden ni disciplina. El ejército romano era muy disciplinado y su forma de guerrear era conocida como la tripleta. En cambio, Grecia tenía una forma de guerrear que le llamaban caparazón de armadillo, donde ellos se cubrían en cuadro como un caparazón de armadillo y desde ahí luchaban. Pero esa era buena en terreno plano, pero en lomas y eso no le servía. Entonces, pero Grecia, mediante ese sistema, dominó al imperio medo-persa. Y entonces los romanos heredaron las formas de guerrear, pero no solo heredaron la forma de guerrear, sino como la misma historia lo dice, Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma. Roma es una copia de Grecia en lo que a cultura se refiere. Sabemos por la historia que los emperadores romanos, los reyes romanos, le rendían pleitesía a Alejandro Magno, que era griego. Es más, había una estatua de Alejandro Magno en Roma. Los romanos casi era un dios casi para ellos, Alejandro Magno, o sea, era un semidios para ellos. Alejandro Magno era apreciado por los romanos, o sea, casi le pasaban ahí. Cuenta la historia de que una ocasión pasó aquel gran general romano llamado Julio César, y que al ver la estatua de Alejandro Magno se puso a llorar porque Alejandro Magno a los 33 años, de 30 a 33 años, conquistó todo el mundo conocido. Y Julio César tenía más de 33 años, ya andaba por los 40 y no había logrado los palmares de Alejandro Magno. Entonces, nada más para que veamos la magnitud de la pleitesía que se le tenía a Alejandro Magno en Roma. Entonces, aquí Juan estaba viendo al imperio romano, pero un imperio ecléctico, algo ecuménico. No solo heredaron la forma de hacer guerra, sino que heredaron hasta su religión. La religión romana es un conjunto de todas las deidades a fin de controlar el imperio. El imperio romano ha sido el imperio más formidable que ha existido. El imperio romano, las 4 fases de Babilonia, Grecia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, han sido las 4 propuestas que Satanás ha tenido de decir, así quisiera yo. O sea, Satanás nos ha presentado al mundo que eso es lo que sería la vida si Satanás reinara sobre la tierra. El esplendor de Babilonia, de oro, la forma refinada de Medo-Persia, la cultura griega tan sofisticada, esos vestidos de esos emperadores griegos, esas ropas de esas mujeres griegas, esos palacios junto al mar, esas formas de turismo griego anterior al turismo de ahora, pero ellos el amor a la vida, la sabiduría, y los grandes filósofos griegos, los presocráticos, los grandes Leucipo, Demócrito, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos esos grandes filósofos que le dieron forma a la cultura griega. Esa es la propuesta de Satanás mediante la cultura griega. Y cuando llegó Roma, pues ya Roma era como una bestia. Entonces, esas son las propuestas de Satanás. Ninguna de ellas está al día de hoy, no persiste. Y las propuestas que ahorita están, como son los imperios actuales que dominan, no van a prevalecer. No prevalecieron aquellos que eran más poderosos. Si comparamos el imperio romano con los Estados Unidos de ahora, el imperio estadounidense no sería nada al lado de Roma. O sea, si pudiésemos llevar a Estados Unidos a aquella época, Estados Unidos sería una nación
muy por debajo del imperio romano o del imperio babilónico o del imperio medo-persa o del imperio griego. Estados Unidos ha llegado a ser lo que es ahorita porque Dios bendijo esa tierra, pero ellos pervirtieron el llamado que Dios le hizo. Entonces, vamos a ir viendo lo que la Escritura nos va diciendo. Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Tradicionalmente, en la iglesia adventista se ha interpretado que cuando dice que el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad, se refiere, en primer lugar, nosotros sabemos que el dragón simboliza a Satanás. Eso es en primera instancia. El dragón simboliza a Satanás realmente. Pero en segunda instancia, el dragón simbolizó al imperio romano. El imperio romano estaba simbolizado por el dragón. En los estandartes romanos, ellos traían normalmente un águila, pero también a veces traían un dragón. El dragón representa al imperio romano. Cuando los emperadores romanos le cedieron su lugar al papado, el dragón le estaba dando su trono. Aquí así vamos a leer el versículo como dice. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿A quién? A la bestia. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Constantino el Grande le dejó Roma al papado y se retiró a Constantinopla. Y desde allá se llamaba Constantinopla porque fue fundada en honor a Constantino el Grande. El papa en tiempo de Constantino se llamaba Silvestre, pero el mandamás era Constantino. El que mandaba era Constantino. El papa estaba supeditado a las órdenes del emperador romano. Se puede decir que la Iglesia Católica tiene una designación del primer papa a Pedro, aunque eso es algo que es una conjetura, porque realmente Pedro nunca fue papa. Si vamos a suponer que hubiese habido algún primer papa, ese debió haber sido Pablo, porque Pablo fue el que evangelizó a toda esa zona y Pablo era el que era más conocido y Pablo era el que era en cierto sentido más visto por todo el mundo cristiano. Y si acaso hubiera habido un papa, habría sido Pablo. Pero lo que pasa es que interpretan de que cuando Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero hay unos hermanos católicos bien lindos. Esos hermanos católicos han llegado a comprender lo siguiente, y ellos dicen así, ellos dicen, nosotros los católicos comprendemos que la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia es sobre la declaración de fe de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, sobre esa declaración que Pedro hizo, esa declaración es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Esos hermanos católicos son los que dicen eso. Y eso es la verdad. La iglesia de Cristo está edificada sobre la declaración de fe que Dios le reveló a Pedro, porque Jesús le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, al ser el de más edad dentro de los apóstoles, Juan era el de menor edad. Cristo rondaba los 30 años para arriba. Pedro tendría como los 26, 24 años para adelante. Juan, el apóstol Juan, tendría como 17. Entonces, Pedro, como representante de más edad, Jesús le respetó eso. ¿Por qué? Porque Pedro es símbolo de la iglesia católica. Yo sé que algunos adventistas no me van a entender esto o hasta me van a odiar. Pero Pedro representa a la iglesia católica. Juan, el apóstol Juan, representa a la iglesia adventista. Cada uno de los apóstoles representa a una iglesia. Así como hubo 12 patriarcas en el tiempo de Jacob, así habría 12 tribus en el tiempo de la era cristiana. Y los 12 patriarcas son un paralelismo de los 12 apóstoles. Las 12 tribus en la carne, que son Rubén, Simeón, Judá, Leví, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Neftalí, José, Benjamín, esas tribus que son de Israel en la carne,
tienen una contraparte en las tribus cristianas, que son la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostés, la iglesia presbiteriana, la iglesia mormona, la iglesia de los testigos, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, la iglesia de los, no sé si ya dije la de los testigos de Jehová, la iglesia de los mormones y la iglesia adventista del séptimo día. Hay 12 tribus en la carne y hay 12 tribus espirituales. Los 144,000 están conformados por 12 tribus. En el libro de Apocalipsis habla de la tribu de Rubén, luego de la tribu de Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín, 12 tribus. Pero ahí, en los 144,000, la tribu de Judá representa a los judíos que van a ser los que van a creer en Jesús y van a formar parte de los 144,000. La tribu de Rubén representa a los 12,000 que van a salir de la iglesia católica. La tribu de Judá representa a los 12,000 que van a salir de los judíos actuales. La tribu de Leví representa a los 12,000 que van a salir de todos los pastores y sacerdotes católicos y de pastores del mundo cristiano. Van a salir 12,000 líderes. De la tribu de José representa a los 12,000 que van a salir de la iglesia adventista y los otros 12,000, porque a José le corresponde 2 partes como Jacob se la dio en el tiempo pasado. Y Benjamín representa a 12,000 que saldrán de todos los grupos que se han ramificado de la iglesia adventista. Los 144,000 están conformados por 12,000 de cada denominación cristiana, 12 principales, y 12,000 del judaísmo que vendrán. Son 144,000 almas, como lo dijo J.N. Andrews en su libro La sombra de la cruz. Creo que me acuerdo que así se llama su libro, y lo escribió en tiempo de Elena G. de White, y Elena G. de White nunca le refutó eso. Los 144,000 son 144,000 almas vivientes, almas, dijo a J.N. Andrews, y ese era el pensar de los pioneros. La gran muchedumbre es otro cuerpo de personas. Los 144,000 son el paralelismo de Adán, y la gran muchedumbre son el paralelismo de Eva. La gran muchedumbre sale de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los 144,000 salen de las tribus del Israel espiritual. Pero es un detalle de polémica, porque actualmente en el adventismo hay un grupo que dice que 144,000 son simbólicos, otro grupo que dice que son literales. Yo, el entendimiento, la revelación que Dios me ha dado, yo no hablo lo que yo pienso, yo hablo lo que Dios me ha revelado a mi entendimiento, y Él me ha revelado eso, de que los 144,000 son 144,000 almas que saldrán de todas las denominaciones cristianas y también del mundo judío. Serán dos pueblos en uno, porque así está escrito en el Antiguo Testamento. De 2 pueblos Dios hizo uno a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su vida y obra. Entonces, cual más que pertenece a una iglesia sabe que de la iglesia donde él va saldrán salvos, pero también reconoce que de otras iglesias saldrán salvos. Yo no he encontrado a nadie que diga, es que soy adventista y de la iglesia católica no van a salir salvos. No, ya la misma profeta de los adventistas, que es nuestra profeta Elena G. de White, ella afirma que saldrán muchos salvos de la iglesia católica. Y realmente sí, porque esa iglesia acá, la iglesia católica, es lo que queda de la iglesia apostólica. Pues cuando la iglesia apostólica fue fundada sobre la persona de Cristo, sobre la declaración de fe de Pedro, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a partir de ahí, la iglesia era pura, santa. Pero cuando murió Cristo, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, Padre, los apóstoles se quedaron a cargo. Pero cuando murieron los apóstoles, vinieron sus hijos y fueron muriendo los que estuvieron más cerca de la obra de Cristo. Llegó un momento en que la historia narra que hubo un gran cisma, y ese gran cisma es conocido como la gran apostasía. Una parte, más de la mitad de la iglesia, se mantuvo fiel a lo instituido por Cristo y los apóstoles, pero otra parte, menos de la mitad, abrazó el paganismo de Roma, y ahí fue cuando nació la iglesia católica, apostólica y romana. Y esa iglesia se convirtió en el Caín espiritual
que persiguió a Abel. La iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia de los mártires. Y así como Caín mató a Abel, y Dios le dio a Set, a Eva, porque Eva dijo, este hijo me lo dio Dios en lugar de Abel, a quien mató Caín. Hay un paralelismo en los primeros 7 patriarcas con las 7 edades del cristianismo. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de que la escritura dice, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. El imperio romano le dio su trono al imperio papal y el papado comenzó a agarrar fuerza y poder y el papado llegó a dominar el mundo cristiano y se proyectó como el representante de Cristo y como Dios en la tierra, siendo eso una blasfemia, porque el representante de Dios y de Cristo, el representante de Dios aquí en la tierra es Cristo y el representante de Cristo es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. La Biblia habla de 3 personas, no habla de la Trinidad, porque una cosa es la Trinidad y algo muy diferente es la deidad. La deidad es lo bíblico. La Trinidad es una conjetura de los padres católicos. ¿Por qué? Porque yo fui católico y en la iglesia católica se adora a la Trinidad. Pero la Biblia no habla de la Trinidad, habla de la deidad. Pero también está la otra postura católica, que es el arrianismo. El arrianismo es una de las 2 grandes escuelas de la iglesia católica. La iglesia católica tiene 2 grandes escuelas teológicas, el trinitarismo y el arrianismo. El arrianismo solo cree en el Padre y en el Hijo. En cambio, la Biblia habla de 3 personas que en el cielo viven y que son los responsables de la vida. El Padre, el Hijo y la persona del Espíritu Santo. En el libro de Colosenses 2:9, si no mal recuerdo, dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cuando la Biblia se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, les llama la deidad, no les llama la Trinidad. La Biblia habla de 3 personas divinas. Y la hermana White también dice lo mismo. Hay algunos arrianistas, seguidores de Arrio. Arrio fue un hombre que vivió en la época de los años 300. Él aprendió esas herejías de filósofos anteriores a él y las expuso. Y hubo un hombre llamado Alejandro, que era un sacerdote también de Alejandría, y él decía que la Trinidad era el Dios verdadero. Pero eso fue en Alejandría. Alejandría era una ciudad que abrazó el paganismo, ahí fue la cuna del catolicismo. En cambio había una ciudad llamada Antioquía. En Antioquía la verdad era más clara y ahí se respetaba la fe una vez dada a los santos. Así como en el tiempo pasado se edificó una torre en tiempos de los inicios de Babilonia, los que edificaron la torre fueron aquellos rebeldes que se alejaron de sus hermanos. Cuando el arca fue asentada en el monte Ararat, los fieles vivían en la montaña, pero hubo un grupo que empezó a mostrar signos de rebeldía y esos se separaron de sus hermanos. Aquellos siguieron viviendo en las montañas y estos se fueron hacia la llanura, a la tierra de Sinar, y ahí edificaron una torre. Así mismito sucedió en el tiempo que surgió el papado. Hubo una separación, un cisma, y se separaron del monte de Dios, del simbolismo de Sión, y se bajaron a una tierra, a una llanura, a una tierra baja, rebajaron las profecías, y en una tierra semejante a la de Sinar, en Roma. Pero eso fue la controversia arriana que se celebró en Nicea 325. Ahí edificaron una torre, pero fue entre puros católicos. La reunión de Nicea 325 fue entre puros sacerdotes católicos. No se deje que lo engañen. Todos aquellos sacerdotes que acudieron a Nicea entre arrianos y trinitarios eran católicos. Nada más que entre ellos no se llevaban. Pues los ángeles caídos no se llevan, entre ellos se discuten. Solo se llevan cuando quieren atacar, así como los saduceos y los fariseos. Son
Ellos son el proto del arrianismo y el trinitarismo. Los saduceos no creen en espíritu, así los arrianos no creen en el Espíritu Santo. Los fariseos creen en espíritu, pero no creen en Cristo. Ni los saduceos ni los fariseos creían en Cristo, así ni los arrianos ni los trinitarios son representantes de Dios. Tenemos a los arrianos, al pastor Carlos Cabello, otro arriano, Emanuel Vallejo, otro arriano, Edgar Silva Bernales. Dicen ser adventistas, pero realmente son católicos, o sea, han traído el arrianismo a la Iglesia Católica. Y tenemos a los trinitarios, aquellos, bueno, ¿quién no es trinitario ahorita de entre los pastores adventistas? Muchos. Pues es una creencia que no formaba parte de la teología ni la fe adventista, sino fue hasta el año 1980 cuando se empezó a recibir allá en el Congreso de Dallas, Texas, en Estados Unidos, cuando se aceptó el trinitarismo. El trinitarismo no formaba parte de la Iglesia Adventista ni el arrianismo. Es mentira eso de que Elena G. de White era arriana. Mienten. Carlos Cabello, Edgar Silva Bernales Emanuel Vallejo tienen una cuenta muy grande con Dios al afirmar que Elena G. de White era arriana. Eso es una mentira del tamaño del mundo. Elena G. de White afirma claramente en sus escritos que hay 3 personas en la deidad y que el Espíritu Santo es una persona. Hay de eso que tuercen las escrituras para engañar al pueblo. Hay 3 personas en la deidad. El Espíritu Santo, como ellos afirman que Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona. Cuando yo les he preguntado a estos arrianos si el Espíritu Santo sangra, si el Espíritu Santo es ser humano, si el Espíritu Santo nació del vientre de María, si el Espíritu Santo caminó en forma humana en la tierra, si el Espíritu Santo fue crucificado, si el Espíritu Santo murió, si el Espíritu Santo está sentado a la diestra del Padre, dicen ellos, no, pues no. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona? Cristo intercede mostrando sus manos heridas y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no puede interceder mostrando sus manos porque Él no fue crucificado. Dios en la eternidad engendró a Cristo mediante el Espíritu Santo. Cristo para mí y para toda la creación, para los ángeles, es sin principio. Para mí, el hermano Horacio Cruz Rivas, Cristo es sin principio. Para la creación, para todo ser creado, para los ángeles, serafines, querubines, para toda la creación, Cristo es sin principio ni fin. No ha habido un momento en el cual Él no esté al lado de su Padre. Pero la Biblia enseña que para el Padre, si acaso Cristo tuvo un principio, fue cuando el Padre lo engendró. Como dice el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hablando en tiempo presente, en la eternidad. Algunos ministros dicen que se refiere a cuando el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, pero ahí está hablando en tiempo de la eternidad. Y E.J. Wagner en su libro Cristo y su justicia habla de ese punto, cuando Dios engendró a Cristo atrás en el tiempo. Pero a mí no me conviene meterme a tocar la niña de los ojos de Dios, porque cuando Can vio la desnudez de su padre Noé cuando lo supo por el medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue el que maldijo a Can. Fue Noé, pero no fueron exactamente palabras de Noé. Yo no quiero que Dios me maldiga por querer ver su desnudez, atreverme a meterme en lo que no me corresponde. Yo no tengo ningún problema en postrarme ante Cristo, pues todas las inteligencias del universo se postran ante Él. Pero cuando Cristo llega ante su Padre, Cristo se postra ante su Padre. Cuán grande es Cristo que todos se postran ante Él. Y cuán grande es Dios que aquel ante el cual se postran todos, es decir, Jesucristo, cuando llega ante su Padre se postra ante Él. Nada más para que veamos la grandeza de Cristo y la grandeza del Padre. Alguien dirá, pero es que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Pues el Espíritu Santo vive en el Padre y vive en Cristo. Cuando Cristo se postra ante su Padre, pues también el Espíritu Santo está dentro de su Padre. Cristo fue engendrado en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, en la eternidad, Dios engendró a Jesús. Dios sacó vida de sí mismo, pero yo no puedo decir más de lo que no entiendo, de lo que no sé.
No puedo ponerme a decir, como dicen los arrianistas, Cristo tuvo un principio y quieren, o sea, ¿cómo? No, son cosas muy sublimes, están tocando la niña de los ojos. Y hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado con ese punto. Para mí Cristo es sin principio ni fin. Y lo adoro como adoro a Dios. Y Dios está de acuerdo que adoren a su Hijo, porque Él mismo en la Escritura dice, cuando Dios introduce al primogénito, dijo, adoren en los ángeles. Y los seres humanos, Jesús dijo, seréis como ángeles. Nosotros estamos incluidos ahí. Y la hermana Juárez escribió que los lugares que los ángeles caídos dejaron vacantes en el cielo son los lugares que van a ocupar los redimidos. Y Jesús dijo, seréis como ángeles. No tengo ningún problema en adorar al Hijo. Y hay una cita de la hermana White donde ella dice, adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esos arrianos mentirosos deberían de sacar esa cita, porque esa cita es de la hermana White. Ahí está, esa cita es verdadera. Ella dice, en el cielo adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ella dice que hay 3 personas en el cielo. Los arrianistas, para confundir a la gente, le mienten. Son ciegos. Son ciegos. Dígame, ¿acaso Emanuel Vallejo, Carlos Cabello y Edgar Silva Bernales se llevan? No se llevan bien. No forman una iglesia, andan por su rumbo. Son ángeles caídos. La Trinidad no es un dogma cristiano, porque lo que es el arrianismo y el trinitarismo son las 2 grandes escuelas de la Iglesia Católica. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, donde habla de un cuerno, que ese cuerno al salir destruyó 3 cuernos, allí está claritamente explicado la cuestión arriana y la cuestión trinitaria. Pero los arrianos ni los trinitarios quieren entender esto. Ahí en Daniel 7:8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Y miren, este maravilloso libro que lo escribió el pastor Javier Soto Valle. Ahí está, el pastor Javier Soto Valle escribió este libro que se llama La profecía de Daniel y de Apocalipsis, porque viene en 2 secciones. En otra parte trae las profecías de Apocalipsis. Este maravilloso libro es antiguísimo. Pero aquí el pastor Javier Soto Valle dice así: no podemos negar que el dragón representa la Roma pagana. Tampoco podemos negar que el trono de los Césares fue legado al poder eclesiástico de Roma, y que este mismo poder guerreó contra 3 reinos arrianos y los venció: a los érulos en el año 493 después de Cristo, a los vándalos en el 534 después de Cristo, a los ostrogodos en el 538 después de Cristo. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron los 3 cuernos que derribó el cuerno pequeño. Esos 3 cuernos derribados eran tribus arrianas, y el cuerno pequeño era un cuerno trinitario. Salta a la vista que tanto los 3 cuernos derribados como el cuerno pequeño formaban parte de la bestia indescriptible. Por lo tanto, los 3 cuernos arrianos, es decir, el arrianismo y el trinitarismo del cuerno pequeño, forman parte de la bestia. Eso significa que lo que predica Carlos Cabello, Emanuel Vallejo, Edgar Silva Bernales, La Verdad Ilustrada y un sinfín de arrianos que han entrado a la iglesia adventista o que han abrazado esa fe, lo que predican es catolicismo. Carlos Cabello tiene un video que dice, predicamos catolicismo, y ese es cierto, predican catolicismo. El arrianismo y el trinitarismo es catolicismo. Entonces, el pastor Javier Soto Valle sigue diciendo: a partir del año 538 se estableció definitivamente en el trono de los Césares un sistema político y religioso tremendamente poderoso. Por supuesto que estos hechos no estaban en armonía con los principios enseñados por el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, mis estimados amigos, en la bestia había 10 cuernos. 3 de esos cuernos fueron derribados. Esos 3 cuernos que fueron derribados eran tribus arrianas. El cuerno pequeño que surgió era el reino trinitario del papado. Salta a la vista que tanto los 3 cuernos derribados arrianos como el cuerno pequeño forman parte de la bestia. Carlos Cabello, Edgar Silva Bernales y Emanuel Vallejo forman parte de la bestia, aunque no lo quieran. Están dándole el molde a los adventistas
y aquel que los escuche va a recibir la marca de la bestia. El pastor Carlos Cabello tiene un nuevo video que se titula La Trinidad, la marca de la bestia. Sí, hay razón en ese video de que la Trinidad forma parte de la bestia, pero oh, sorpresa, también el arrianismo forma parte de la bestia. La marca de la bestia no es nada más la Trinidad y el arrianismo, no. El 666 es todo el sistema desde el judaísmo, el protestantismo apóstata y el catolicismo romano. Mire bien, por favor. Y con esto voy a terminar. El judaísmo verdadero que practicó Moisés fue levantado por Dios. Dios levantó a Moisés como profeta. Pero el judaísmo que practicaron los hombres que crucificaron a Cristo, como se puede ver en ese hombre, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, eso se llamó judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico era una perversión del verdadero judaísmo. Esa religión, el judaísmo rabínico, era una religión de hombres, inventada por hombres. Por lo tanto, adquirió un número, el número 6, porque el 6, símbolo del hombre, el hombre fue creado el día sexto. Cuando vino el cristianismo, que Cristo fundó sobre su persona y sobre la declaración de fe de Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa religión fue levantada por Dios, que fue la consecución del judaísmo en símbolos y figuras, y ahora era Cristo en la carne. Esa religión, cuando hubo el gran cisma, se partió en dos y una parte abrazó el paganismo de Roma, se convirtió en el catolicismo romano. El catolicismo romano es una religión de hombres, recibe el otro 6, ya van 2 6. El tercer 6 lo recibe el protestantismo apóstata. Cuando el protestantismo apareció, era un ángel de Dios, pero cuando abrazó el mundo, el protestantismo que ahorita está, es una religión de hombres, solo están recibiendo dinero, predicando mentiras, haciéndose ricos con la fe de Cristo, reciben el otro 6. Ahí están los 666. El 666 es religión de hombre. Lo que ahorita está pasando es que el judaísmo actual, el cristianismo actual, el catolicismo romano y el protestantismo actual están llevando al mundo a los mismos pies de Satanás. Óigalo bien. Netanyahu no es representante del judaísmo que practicó Moisés o Daniel, ¿no? Netanyahu es representante del ángel caído. Mire cómo mata niños inocentes. El Papa es el máximo representante de Satanás sobre la tierra. Y Donald Trump habla de Jesucristo. ¿Pero de qué Cristo habla? Del Cristo que guarda el domingo. Y ese Cristo no es el Cristo de la Biblia. No hay ningún verso, los mismos prelados católicos, los mismos cardenales han dicho que la Biblia, el sábado es el día de reposo, que el domingo es la señal de que la Iglesia Católica tiene autoridad, porque la Iglesia Católica cambió el día de reposo por la autoridad de ella, que si no tuviera autoridad no lo podría cambiar. ¿Qué autoridad tiene? ¿Se la dio Dios? No, es una autoridad que se la dio el ángel caído. El judaísmo actual, el catolicismo romano de ahorita y el protestantismo apóstata son los 3 grandes ángeles caídos que están luchando contra el pueblo de Dios. Y en la imagen en la imagen de Daniel 2 aparece barro en los pies. Ese barro representa a aquellos hebreos que traicionaron a Dios en tiempo de Cristo. Representa a aquellos cristianos que traicionaron a Dios en tiempo de Cristo y de los apóstoles. Representa a aquellos protestantes que traicionaran a Dios en tiempo de los reformadores. Y también representa a aquellos adventistas que van a abrazar el arrianismo, el trinitarismo, el amor al mundo y al dinero. Va a haber adventistas que se van a perder y están representados en esos pies de barro de la imagen. La iglesia del Señor no tiene por qué estar en esa imagen. La iglesia del Señor está escondida en Cristo, que es la roca que viene y destruye esa imagen. El mensaje de Cristo es lo que ahorita está crucificado. Hermano, que Dios los bendiga. Ojalá alguien aprecie este mensaje que le está enviando Dios a través de mí. Dios me lo reveló. Yo se lo muestro a usted o se lo digo a usted. Soy adventista del séptimo día, pero yo creo en la deidad. Creo en el Padre, que está representado por el Antiguo Testamento. Creo en el Hijo, que está representado por el Nuevo Testamento.
y creo en el Espíritu Santo que está representado por la ley de Dios. Cuando el ministro adventista levanta la mano y dice, yo como ministro del Señor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que él está diciendo, lo que Dios me reveló a mí, que eso significa es de que todo aquel que se va a bautizar debe haber sido educado en la escuela teológica del Antiguo Testamento, debe ser educado en la escuela teológica del Nuevo Testamento y debe ser educado en la escuela teológica de la ley de Dios. Dios ama mucho a la iglesia adventista militante, pero necesitamos despojarnos de lo que no es bíblico. Por eso dice Jesucristo en San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, versículo 32. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.